Todos conocemos la famosa historia de Mario, de sus luchas contra Bowser junto a Luigi, Yoshi y la princesa Peach. Pero esto es el otro final. Acompáñanos en esta visita al otro final de la popular historia. Había una vez un reino lleno de alegría y colores conocido como el Reino Champiñón. En este hermoso lugar vivían los famosos hermanos Mario y Luigi, quienes se habían convertido en los héroes más reconocidos de todo el reino. Siempre estaban listos para enfrentar cualquier desafío y proteger al reino de las garras del malvado Bowser. En un día soleado, Mario y Luigi se encontraban disfrutando de un merecido descanso. Sin embargo, su tranquilidad se vio interrumpida por un mensajero real, quien les entregó una carta con un sello dorado. Era una invitación para una celebración especial en el castillo de la princesa Peach. Intrigados y emocionados, los hermanos Mario decidieron asistir a la fiesta. Al llegar al castillo, fueron recibidos por la princesa Peach, quien lucía radiante en su vestido rosado. La fiesta estaba llena de música, baile y deliciosos manjares. Sin embargo, algo en el ambiente se sentía extraño, como si algo estuviera fuera de lugar. Mario comenzó a notar que varios de los invitados parecían incómodos y nerviosos, pero no le dio mayor importancia. En cambio, Luigi, siempre más observador, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Decidió investigar por su cuenta y se adentró en las profundidades del castillo. A medida que Luigi exploraba, descubrió una habitación secreta detrás de un cuadro. Dentro, encontró un mapa antiguo que revelaba un oscuro secreto sobre la princesa Peach. Según el mapa, Peach había hecho un pacto con Bowser, quien le había prometido riquezas y poder a cambio de la traición al Reino Champiñón. Luigi regresó apresuradamente con Mario para contarles sobre su descubrimiento. Ambos se encontraron en una encrucijada. ¿Cómo podrían enfrentar a la princesa Peach sin causar un caos en el reino? Decidieron que debían encontrar pruebas sólidas antes de confrontarla. A medida que investigaban más, descubrieron pistas que apuntaban a un lugar llamado el Bosque Oscuro. En medio de la noche, los hermanos Mario se aventuraron en lo más profundo del bosque, siguiendo las señales que les llevarían a la verdad. Finalmente, encontraron una cabaña oculta en lo más profundo del bosque. Se adentraron con cautela y descubrieron a Bowser y Peach en medio de una conversación malévola. Los hermanos escucharon atentamente mientras Bowser le recordaba a Peach su parte del trato: debía utilizar su posición y poder para facilitar el dominio total de Bowser sobre el Reino Champiñón. La traición de Peach dejó a Mario y Luigi sin palabras. No podían creer que la princesa, a quien habían jurado proteger, se hubiera aliado con su enemigo. Decidieron confrontarla con las pruebas que habían encontrado. Sin embargo, antes de que pudieran hacerlo, Peach los descubrió. Con una sonrisa maliciosa, reveló su verdadero plan. No solo traicionar al reino, sino también eliminar a los hermanos Mario para asegurarse de que no interfirieran en sus planes. Ordenó a Bowser que los capturara y los llevara a las mazmorras del castillo. Los hermanos Mario se encontraron encerrados y buscaban desesperadamente una forma de escapar. Estaban conscientes de que el destino del Reino Champiñón pendía de un hilo y necesitaban detener a Peach antes de que sus planes de dominio se concretaran. Con ingenio y valentía, Mario y Luigi descubrieron un pasadizo secreto en las paredes de la prisión. A medida que avanzaban por el pasadizo, las voces de Peach y Bowser se hacían más audibles, indicando que la confrontación entre ambos era inminente. Finalmente, emergieron en una habitación adyacente al salón principal del castillo. Desde allí, observaron a Peach y Bowser frente a frente. Cada uno decidido a eliminar al otro y reclamar el control total del Reino Champiñón. El ambiente se cargó de tensión mientras los hermanos Mario presenciaban el duelo que estaba a punto de desatarse. Peach y Bowser intercambiaron miradas llenas de desprecio y desconfianza. La princesa desató una ráfaga de energía oscura contra Bowser. Sin embargo, el villano reptil demostró su resistencia y lanzó sus propios ataques furiosos en respuesta. Mario y Luigi comprendieron que esta era su oportunidad para intervenir. Se plantaron frente a Peach, exigiendo respuestas y poniendo fin a su engaño. Sin embargo, Peach respondió con una risa malvada y reveló un último truco bajo la manga. El orbe de las pesadillas brilló intensamente en las manos de Peach, y una onda de energía oscura envolvió a los hermanos Mario.
Se sintieron consumidos por una sensación de pesadilla, y sus fuerzas comenzaron a debilitarse rápidamente. Justo cuando Peach estaba por destruir a Mario y Luigi, Bowser, quien había estado observando la batalla desde las sombras, intervino. Utilizando la última reserva de su fuerza, se sacrificó para proteger a los hermanos Mario del ataque de Peach. La explosión resultante envió a Peach hacia el abismo, mientras que Bowser quedó atrapado en la dimensión de pesadillas. Mario y Luigi, heridos pero triunfantes, lograron regresar al Reino Champiñón, donde fueron recibidos como verdaderos héroes. El reino estaba en paz y la gente celebraba el regreso de la alegría. Mario y Luigi se habían convertido en leyendas vivientes, pero ya no eran los jóvenes aventureros que solían ser. A los pocos días recibieron una invitación especial de Wario para participar en un torneo de carreras de Cars. Mario y Luigi decidieron aceptar el desafío. El día del torneo, el ambiente estaba lleno de emoción y adrenalina. La multitud animaba a los competidores mientras los motores de los cars rugían en la pista. La carrera comenzó y Mario, Luigi y Wario se encontraban en una feroz batalla por el primer lugar. Sin embargo, a mitad de la carrera, algo inesperado sucedió. Mario y Luigi, tratando de superar a Wario, chocaron entre sí en una curva peligrosa. Ambos cars se salieron de la pista y se precipitaron hacia un abismo cercano. La multitud quedó en silencio, conmocionada por el accidente. Parecía que los héroes habían perdido su vida en aquel fatídico momento. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Mario y Luigi emergieron de los escombros de sus cars. Estaban heridos pero vivos. La multitud estalló en un rugido de alegría y asombro. Nadie podía creer lo que sus ojos estaban presenciando. Mario y Luigi, con la determinación de terminar lo que habían empezado, se levantaron y continuaron la carrera a pie. Con cada paso, avanzaban hacia la meta, dejando atrás a Wario y a la multitud en un estado de asombro. Finalmente, los hermanos Mario cruzaron la línea de meta en primer y segundo lugar. La multitud estalló en vítores y aplausos mientras los hermanos se abrazaban, celebrando su increíble hazaña. Pero el giro final aún estaba por llegar. Luego de su triunfo en la carrera, Mario, Luigi y Wario fueron recibidos como héroes en una gran celebración en el Reino Champiñón. La multitud se congregó en la plaza central, ondeando banderas y vitoreando a los campeones. La fiesta estaba en su apogeo cuando de repente, las luces se apagaron. Un silencio incómodo se apoderó del lugar y una niebla espesa comenzó a cubrir la plaza. La multitud miraba con desconcierto mientras las sombras se movían entre ellos. De repente, figuras siniestras emergieron de la niebla. La multitud, llena de pánico, intentó huir, pero las criaturas oscuras se abalanzaron sobre ellos. Mario y Luigi lucharon con valentía, utilizando sus habilidades y experiencia para enfrentarse a sus enemigos. Sin embargo, algo parecía diferente esta vez. Los enemigos mostraban una ferocidad y una astucia que nunca antes habían demostrado. Mientras tanto, en medio del caos, Wario se encontraba en una esquina apartada, observando la escena con una sonrisa maliciosa en su rostro. Había formado una alianza secreta con los enemigos de Mario y Luigi, y ahora había llegado el momento de acabar con los hermanos. Wario atacó por sorpresa a Luigi, debilitándolo por completo. Mario, lleno de ira y dolor, se lanzó contra Wario en un intento desesperado por detenerlo. Sin embargo, Wario reveló un nuevo poder oscuro y dominó a Mario en un combate desigual. Con Mario y Luigi derrotados, el Reino Champiñón cayó en manos de Wario y las fuerzas del mal. El lugar que una vez había sido un símbolo de alegría y esperanza se convirtió en una tierra sombría y opresiva. Los habitantes del reino se encontraban bajo el yugo de la tiranía de Wario y sus aliados. La felicidad y la esperanza se desvanecieron, reemplazadas por miedo y desesperación. Los sueños y las esperanzas de Mario y Luigi quedaron destrozados, y su legado se vio manchado. Los héroes que alguna vez fueron admirados ahora se encontraban en una lucha desesperada por recuperar lo que habían perdido. Y este ha sido el otro final. Si te ha gustado esta historia, no te olvides de darle like y suscribirte para más finales alternativos con toques macabros y giros retorcidos. Un saludo y hasta la próxima.